17 de marzo. Es un día muy especial para mí, porque un día como hoy, 17 de marzo, y precisamente un día como hoy, lunes, fui arrestado y encarcelado por la policía política cubana. Pero bueno, es un tema que quiero tratar aparte, en un video aparte, porque han pasado muchos años de esas circunstancias y quiero ponerlo en perspectiva, las condiciones en el momento que fui arrestado y cómo se ha desarrollado y ha evolucionado inclusive la sociedad cubana en estos tiempos, en estos tantos años. Hoy quiero referirme al tema de los fondos asignados a Cuba, a la Casa Cubana, que muchas organizaciones han venido manejando esos fondos, y inclusive pues también está el caso de Radio Martí, que tampoco no es el tema específicamente de hoy, pero es un tema que necesitamos tratar. El tema de hoy, como ya lo dije, fondos en Cuba para qué, es un video análisis de la situación que se viene desarrollando en Cuba y cómo esos fondos pues no han tenido ese impacto que se necesita, y precisamente pues están siendo objeto de cuestionamiento, y probablemente pues muchos de ellos de estos proyectos sean cancelados porque no están rindiendo fruto alguno. Sin embargo, en este video quiero mostrar, en este trabajo, que también ya lo he publicado en texto, en internet, quiero mostrar aquellas actividades, aquellos proyectos que sí pudieran dar resultados y que sí realmente necesitan un financiamiento. Así que sin más preámbulo, pues le voy a dar lectura a este texto que he preparado y que ya he publicado, pero quiero tenerlo en video también. Y dice así: fondos en Cuba para qué, como parte del trabajo del Centro de Estudio para la Democracia Proactiva José Ignacio García Hamilton. El trabajo en cuestión dice: en las redes sociales hay todo un debate sobre la asignación de fondos o subvenciones o grant, como muchos conocen, para desarrollar programas prodemocráticos en Cuba. Sin embargo, es un tema bien complicado. Se necesita mucha información y conocimientos de causa para poder opinar en cuanto a la asignación de los fondos. Ya desde antes siempre se ha dicho que para opinar se necesita conocer en parte las circunstancias. Y en los asuntos cubanos, ni siquiera los que se creen más entendidos no dominan a fondo la realidad. Incluso las circunstancias van cambiando rápidamente y hay que reajustar y actualizar la percepción de los hechos. Nada se puede esquematizar en el tiempo, porque lo que hay que actualizarse constantemente en las circunstancias. Cada momento es único, por lo que hay que adaptar las estrategias a cada momento específico. No se preocupen con esta conjugación de ideas que parecen un trabalengua, pero no, les iré poniendo en contexto cada proyección y verán que todo tiene sentido. Un proceso político tan largo como es el caso cubano tiene diferentes etapas y métodos de lucha. Por tanto, ahora nos asiste la necesidad de identificar qué nos corresponde hacer y definir la interrogante del título de nuestro trabajo: fondos en Cuba para qué. El financiamiento a organizaciones en Cuba comenzó a mediados de los 90, pero se intensificó para finales de 1998 con el apoyo por la NET a varios proyectos como la prensa independiente, representado por Cubanet. También se financiaron algunos grupos de apoyo, primero el grupo de apoyo a la disidencia y más tarde el grupo de apoyo a la democracia. También al Instituto
para la democracia en Cuba, entre muchos otros proyectos. Aquí la visión del momento era apoyar una fuente informativa, una fuente de información alternativa a la del régimen y potenciar una ayuda humanitaria a los opositores que perdían su sustento económico en el Estado, única fuente de empleo para la época. Luego surgieron otras estrategias como apoyar programas de capacitación para derechos humanos, métodos de lucha no violenta y la lucha sindical. Pongo todo esto en contexto para mostrar que la realidad actual no es la misma de aquellos tiempos. Por tanto, la necesidad de financiamiento ya no tiene los mismos propósitos de aquella época. Sin embargo, veo a muchas personas y medios abogando por el financiamiento a la prensa independiente, algo que no tiene una importancia relevante con la entrada masiva de los teléfonos celulares y la capacidad de las personas de acceder a la internet y utilizar las redes sociales. No se necesita un periodismo de denuncia sin otra capacidad de acción como un periodismo investigativo o de documentación de la corrupción administrativa de los funcionarios del régimen. Se alega, y con razón, que los periodistas independientes no tienen acceso a la fuente de información y la investigación conlleva a su arresto. Entonces, para hacer lo que hace en gran parte de la ciudadanía, para hacer lo que hace una gran parte de la ciudadanía en forma gratuita, no hace falta privilegiar un pequeño grupo de ciudadanos por encima de los demás. Y el gasto no es poco. Cubanet recibió para este periodo 2024 del año pasado hasta este año la no menos importante cifra de $1.350.796. Es decir, que para lo que se está haciendo actualmente como periodismo independiente en Cuba, no se necesitan esas millonarias asignaciones. O se hace un periodismo más agresivo, o se sigue utilizando el periodismo popular, que es prácticamente gratis o financiado por youtubers independientes. La nueva composición y estrategia política en Cuba se han adoptado a una nueva realidad, la era digital. Eso implica que cada individuo se ha convertido en un ente independiente. Por eso, las organizaciones como tal han desaparecido y solo quedan nombres que son los que justifican la contraparte necesaria para los grants, o sea, para las subvenciones en Cuba. Uno de los grandes problemas de los financiamientos es la falta de transparencia. La mayoría de las organizaciones que reciben grants no son conocidas ni tienen una publicación, o sea, no hacen una información pública de sus proyectos y de su trabajo en Cuba. Incluso se ha creado un antídoto contra la transparencia, que es alegar que toda divulgación de los financiamientos pone en riesgo a los activistas en Cuba, algo que es una falsa justificación cuando el régimen tiene el control de todos los recursos que entran en Cuba y quienes los reciben. En este mismo argumento de misterio entran los presos políticos, que luego no puede saber quiénes reciben ayuda y quiénes no. Lo que sí es un reclamo muy noble solidarizarse con los presos políticos sin saber quiénes están recibiendo o no ayuda, y por eso tantas personas salen en defensa de los presos políticos sin tener información o conocimientos de causa. Muchos solo se solidarizan en las redes sociales, pero no muchos apoyan con sus propios recursos a los presos políticos. Algunos se excusan y otros dicen que apoyan a los presos políticos y sus familiares, pero bajo el supuesto cuento de la confiabilidad y no revelan información sensible, para no revelar información sensible a la seguridad del Estado. No dicen quiénes apoyan y nunca se sabe la realidad. Las que algunos aprovechan para recibir apoyo de diferentes personas, mientras otros no reciben nada de nadie. Volviendo al tema del periodismo independiente,
Casi puedo decir que fui uno de los fundadores de Cubanet y del periodismo independiente en Cuba con la creación de la agencia de prensa independiente o de la prensa libre llamada Agencia de Prensa Libre Oriental. Entonces, con menos recursos o sin ninguno, se hacía un periodismo más ajustado a los intereses de aquellos tiempos. Al menos se daban a conocer los diferentes proyectos de la sociedad civil, como la cooperativa independiente, luego las bibliotecas y los diferentes colegios de profesionales. Actualmente la sociedad civil independiente en Cuba ha decaído bastante. No veo ningún periodista independiente reportando sobre los proyectos de la oposición en Cuba. El periodismo independiente debe reinventarse y asumir mayores riesgos, aunque demande mayores recursos. Tiene que ser un periodismo como el de los corresponsales de guerra. Tiene que buscar la información sensible, sobornar las fuentes, ya que en Cuba eso es habitual, resolver todo bajo el soborno y la corrupción. Ahí tiene el trabajo de Albert Rodríguez en el municipio de Amancio Rodríguez, que expone la corrupción de todos los funcionarios del régimen en su municipio, y estoy seguro que Albert Rodríguez no está recibiendo financiamiento de ninguna agencia norteamericana. Ahora bien, un periodismo de verdad puede tener consecuencias. Por tanto, todo periodista independiente debe estar preparado para ir a prisión en un régimen totalitario con su dictadura zurda y absurda. Por esa razón, todo periodista independiente debe tener un apoyo económico a discreción y sustancial, tanto para sobornar fuentes como para crear una red estratégica de colaboradores. Es válido, incluso estando en prisión y hasta en aislamiento si fuera el caso. En la prisión, todo preso puede desarrollar la iniciativa de convertir la prisión en una trinchera de lucha, pero un periodista con formación, aunque sea autodidáctica, puede realizar un mejor trabajo. En las prisiones, con recursos, se puede crear los consejos de protección al preso y una red de colaboradores. El Consejo de Protección al Preso puede defender los derechos tanto de los políticos, de los presos políticos como de los presos comunes. Por lo que queda demostrado que el soborno también se puede utilizar como una estrategia de lucha. La red de colaboradores puede recabar la información de todos los militares represores y también de los recursos que se prestan para reprimir a los demás presos. Así se pueden exponer públicamente y llevarle el mensaje de que están siendo expedientados para un posible futuro enjuiciamiento. Como pueden ver, con estas renovadas estrategias de lucha se puede hacer mucho desde el periodismo independiente y se justifica cualquier cantidad de recursos que se asigne para su trabajo si se está dispuesto a asumir el riesgo. De lo contrario, para las simples denuncias que dejen eso en manos del periodismo popular, de redes, que lo hace de forma masiva y gratuita. Ahora pasemos a otro tema que demanda recursos: la institucionalización de la oposición en Cuba y la identificación y capacitación del personal de reemplazo al régimen actual. Se necesitan las personas con capacidad y voluntad para luchar por el poder en Cuba, y aunque existen, se necesita empoderarlas económicamente para que puedan, además de decidirse, tengan los recursos para su capacitación y subsistencia, para dedicarse exclusivamente a este propósito. La institucionalización de la oposición es clave, porque se necesita una oposición estructurada con legitimidad de origen y reconocimiento nacional e internacional. Eso se logra mediante un proceso de elecciones primarias y una estructura de base como los ya ensayados gobiernos municipales de oposición, más conocidos por los municipios de oposición. Los gobiernos municipales de oposición, municipios de oposición, cumplen los requisitos básicos de la conformación de un gobierno: territorio, población y apoyo popular. Este proceso nada tiene que ver con el planteamiento de Antonio Rodríguez sobre el concepto de elecciones en países con regímenes totalitarios y con sus propios procedimientos menos. Tampoco esto está dentro del concepto de una dictadura, de que en una dictadura no se vota. Este proceso es autóctono e independiente en toda su organización y desarrollo.
el último tema que quiero tratar es la presión interna como mecanismo para obligar al régimen a mover ficha, como se dice coloquialmente. Este proceso también requiere de recursos para su organización, ya que no puede ser de forma espontánea y como una nueva estrategia de lucha social debe ser entendida para su ejecución. Sería la evolución de las protestas o estallidos sociales, como también se conoce, hacia una forma organizada, basada en reclamos sociales de forma masiva ante las instituciones del régimen y los diferentes centros de servicio. Esta forma novedosa de lucha social permite una participación ciudadana no violenta y con la posibilidad de extenderse en el tiempo mediante una logística de apoyo y relevo automático en la medida que las personas van haciendo su reclamación y otros ciudadanos se van incorporando. Este proceso amerita todo un seminario para entenderse mejor toda su implementación y que eso lo haremos próximamente. Sin embargo, de nada sirve ejercer toda la presión del mundo al régimen, incluso llevarlo a claudicar si no se tiene una estructura de gobierno para el reemplazo del régimen. Y antes de finalizar, solo quiero hacer un llamado, una alerta para aquellos que piensan que la salida debe ser a través de un levantamiento social. Les digo, sí, eso puede ser, pero hasta para eso se necesitan recursos y una estrategia previamente concebida que incluya los 3 factores para gobernar: territorio, población y apoyo popular. Y para despedirme, los dejo con una noticia de actualidad: el cierre de Radio y TV Martí, un fiasco tecnológico que dio pie a un eslogan castrista: la radio que no se oye y la televisión que no se ve. Aquí termino con la pregunta clave: fondos a Radio Martí, ¿para qué? Entonces, bueno, con esta temática lo dejo en el día de hoy para que se reflexione y se dé un paso decisivo en la lucha cubana, en la causa cubana, porque hay una inercia. Ahora todo el mundo se aferra a la idea de que no hay recursos que nunca hubo, y ahora la gente lo añora más que nunca, y ahora la gente se preocupa por Radio Martí cuando nunca se preocuparon por los programas de Radio Martí, ni si se oía ni si no se oía, y todo el mundo dice que en Cuba no hay corriente, que no hay luz, que apenas un alumbrón, y ahora todo el mundo está preocupado por oír a Radio Martí. Si no hay corriente no se oye Radio Martí ni nada de eso, y entonces ni hay batería, ni hay radio, ni hay interés popular para escuchar a Radio Martí. Así que con esa premisa lo dejo hasta el próximo video. ¡China!